La palabra del Señor nos enseña, nos dice el pasaje que tomamos como introducción en esta tarde, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice la Escritura: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego agrega y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una diferencia entre lo que es el peso y el pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos habla de dos cosas diferentes. Cuando nos habla del pecado, obviamente es de aquello que compromete nuestra relación con Dios, nos afecta en nuestro caminar. Pero cuando nos habla de despojarnos de todo peso, son cargas que llevamos en nuestro corazón, que no hemos soltado, que no hemos rendido, preocupaciones, angustias, situaciones con las que batallamos, y que todos estamos expuestos a todas estas cosas en la vida. Es normal y es natural estar expuestos a estas cosas que sentimos que de repente vamos cargando, repito, con preocupaciones, con angustias, con dolor emocional y diferentes cosas que la palabra le llama un peso que nos cansa, que nos carga, y nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero quiero centrarme en el versículo 2, donde dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La primera frase que nos habla este versículo dice: puesto los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús es poner nuestra confianza en Jesús, poner nuestra dependencia en Jesús, poner nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entonces, poner los ojos en Jesús no es simplemente decir creo en la existencia de Dios o creo en la existencia de Cristo, sino poner los ojos en Jesús significa: Él es el que me va a guiar, Él va a ser mis ojos, Él va a ser mi dirección, Él me va a enseñar el camino correcto por donde debo de andar. Aleluya. No solamente que Él me va a enseñar el camino correcto porque Él va a ser mis ojos, voy a ver a través de Jesús la vida, sino que también voy a poder discernir de cierta manera las experiencias que paso en la vida. No las voy a mirar como hombre, no las voy a mirar sintiéndome defraudado, decepcionado, resignado a fracasar y a no poder salir adelante, porque humanamente, si pongo los ojos en el mundo, si pongo los ojos en mí mismo, si pongo los ojos en la gente, cualquier persona va a terminar decepcionada de la vida, decepcionada de la gente, decepcionada de sí misma muchas veces, porque está poniendo sus ojos en el lugar incorrecto. Pero el que pone sus ojos en Jesús, esa persona mirará confiadamente, seguramente, tranquilamente, de la manera que Dios quiere que tengamos la percepción que Él tiene, que vivamos la vida mirando como Él mira y no como nosotros miramos, como Él asimila las situaciones, las circunstancias, las injusticias de la vida y todo lo negativo que podamos pasar. Veámoslo como Jesús lo mira, veámoslo como el Señor lo mira, y de esta manera usted nunca va a terminar decepcionado, nunca va a terminar amargado, nunca va a terminar confundido. Su mirada va a estar puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y siempre va a seguir adelante. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Después de esa frase, puesto los ojos en Jesús, dice: el autor y consumador de la fe. Y ahí quiero centrarme. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. Cuando dice Él es el autor, para empezar, está refiriéndose a lo que es
que la fe en sí misma la recibimos como un regalo de parte de Dios. No recibimos o no obtenemos la fe simplemente como una decisión propia o como algo que nos encontramos tirados en el camino accidentalmente. La fe no se obtiene de esa manera. La fe primeramente es un regalo de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador. Es un regalo que Él nos otorga. Como dice la palabra, que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, fue Dios el que nos buscó a nosotros. Aleluya. Pero alguien podrá pensar y decir: hermano, pero un día yo tomé la decisión de buscar de Dios. Yo me di cuenta de la necesidad que tenía. Yo soy el que decidí y dije: voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a buscar a Dios. Sí, posiblemente fuiste tú el que tomaste esa iniciativa, pero para tú poder tomar esa iniciativa, Dios tuvo que poner fe en tu corazón, despertar un espíritu de fe en tu alma, para que tú tuvieras ese deseo, para que tú descubrieras esa necesidad, para que tú tomaras esa decisión y dijeras: yo quiero una vida diferente, yo necesito que Dios me ayude, yo voy a ir a buscar de Dios. Entonces Dios despertó en nosotros esa fe maravillosa. Dios nos otorgó ese regalo maravilloso. Por eso se llama el autor. Primeramente, si tenemos fe, es gracias a Él, es gracias a su misericordia. No porque somos mejores que alguien más, no porque nos cruzamos por ahí con alguien accidentalmente y simplemente como que nos tropezamos con la fe, nos tropezamos con alguien que nos habló de Cristo y accidentalmente venimos al camino del Señor. Eso puede parecer en un sentido humano lo que sucedió, pero aunque haya parecido accidentalmente la manera como Cristo haya tratado con nosotros y como nos haya traído a la fe, Dios fue el que inició el proceso. Dios fue el que preparó nuestros corazones, porque aun si Dios haya puesto a alguien que se cruce nuestro camino y que nos hable del Señor, de la palabra del Señor, si Dios no prepara nuestro corazón y no lo prepara con esa fe para creer, simplemente nos hablan del Señor y nos burlamos de Él y nos burlamos de lo que nos dicen y decimos: yo no quiero nada de eso, estás loco, yo no quiero yo no quiero ser un fanático, yo no quiero esa religión, yo estoy bien como estoy. Pero si se abrió nuestro corazón para entender y para comprender que necesitamos de Dios, escuchar la palabra y poder probar de ese manjar celestial, de ese pan del cielo, de ese maná escondido, fue, una vez más lo digo, porque Dios fue el que inició este proceso. Él es el autor de nuestra vida, de nuestra fe, y sin Él no estaríamos aquí. Sin Él no podríamos haber venido a Cristo. Sin Él no podríamos haber creído en el Señor. Todo esto lo inició el Señor, es obra de Dios. Ahí comienza la obra de Dios. Y por eso es importante conocer y entender qué significa ser obra de Dios y saber qué somos y quiénes somos en Cristo. Repito, no somos una religión, no somos parte de una casualidad o coincidencia, no somos parte de la buena suerte. Somos una obra del arquitecto del universo, del Dios eterno, que desde antes que naciéramos ya nos había escogido y ya nos había santificado y ya nos había preparado para que un día le conociéramos, para que un día viniéramos a Él según nos declara su palabra. Entonces Él es el autor. Le dice a Jeremías: desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Eso significa que no fuimos un accidente de papá y de mamá, un embarazo no planeado, simplemente algo que sucedió por ahí y no deberíamos de estar acá. No, cada uno de los que estamos acá, Dios nos puso en esta tierra porque Él tiene un plan para nuestra vida, un propósito para nuestra existencia. Aleluya. No somos un error, no somos una coincidencia, no somos una casualidad, somos un plan maravilloso de parte de Dios. Y aquí lo describe el Señor de esta manera a través del apóstol. Dice que
tenemos que tener nuestros ojos en Cristo para entender este plan, para entender esta fe que hemos recibido. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primero es el autor, luego es el consumador. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el que comienza la buena obra y Él es el que termina la buena obra. Él es el que nos dio fe para comenzar y Él es el que nos dará fe para terminar esta gloriosa carrera en la que estamos ahora. Él es el que nos sostiene de la mano. Él es el que nos ayuda. Él es el alfa y el omega. Él es aquel que comienza y Él es aquel que termina la buena obra. Por eso lo identifica el pasaje como el autor y consumador. El autor y consumador. Cuando leía esta palabra me resaltaba esa frase, el autor primeramente. El autor. Y esta frase autor generalmente o típicamente sobre todo en nuestro mundo, en nuestro tiempo, se utiliza mucho cuando se oye hablar de un autor. ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha hablar de la palabra autor? Oh, él es un autor. Cuando se menciona o se oye la palabra autor, en su mayoría se relaciona a lo que es un escritor, quizás de un libro o de libros, ¿verdad? De historias, de algún tipo de literatura, aunque se puede aplicar a más cosas, pero generalmente es con lo que se relaciona más en este sentido, en nuestro tiempo, en nuestra era, este término o esta palabra autor. Y precisamente cuando hablamos de Cristo Jesús como autor, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pero en ese proceso o en ese desarrollo de ser autor y consumador, está expresando el que Él es el que, si comienza la obra en nosotros, Él es el que nos otorga la fe para creer en Él, para creer en Dios. Y Él es el que perfecciona esa obra, llevándola a ser también un consumador, un terminador, un acabador. Por eso le digo, la palabra lo identifica el Señor como alfa y omega, principio y fin, autor y consumador. Siempre nos lo describe de esa manera. Es el que comienza y es el que termina. Y allí es donde tiene que estar nuestra confianza puesta en lo que es la obra de Dios en nuestra vida. Decíamos en nuestro tema del domingo pasado de que realmente uno no puede confiar en que uno se va a mantener firme en el camino de Dios porque uno es fuerte, porque uno es sabio, porque uno tiene experiencia, porque uno aquí, porque uno allá, porque uno conoce la palabra de Dios, porque uno tiene algún don o algún talento. Nada de eso le asegura el permanecer firme en el Señor. Con muchos dones o talentos puedes caer, puedes terminar perdido y extraviado. No importa quién seas, el título que tengas, el puesto, la posición. Lo único que nos ayuda a mantenernos firmes es que le demos lugar al que comenzó la buena obra. Muchos de nosotros le damos lugar al Señor como autor y permitimos que Él comience una buena obra. Sí, Señor, yo necesito de ti. Cuando ya viene esa fe otorgada por el Señor, uno abre su corazón y Señor, sí, estoy consciente, necesito de ti. Ven a mi vida, sí, necesito el perdón de mis pecados, necesito fortaleza, necesito dirección, necesito sanidad, necesito restauración, necesito esto y necesito lo otro. Porque la mayoría de nosotros que venimos a Cristo venimos quebrados, venimos derrotados de alguna manera, venimos heridos, venimos fracasados, venimos golpeados por el mundo, por la vida, por las circunstancias, y solamente Cristo Jesús nos ofrece una nueva vida. Él dice: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo lindo y lo maravilloso de nuestro Dios. Nos otorga una vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que esto significa es que cuando nosotros venimos al Señor, déjeme le pongo simbólicamente este ejemplo. Nosotros somos algo así como un libro. Un libro que desde que nacemos comienza, vamos a decir, una libreta en blanco, donde comienza a escribirse la historia de nuestra vida, donde comienza a definirse y a escribirse quién eres tú, quién vas a ser tú, qué ha de ser de ti.
y comienza a identificarte, a darte identidad. Una identidad muchas veces distorsionada, una identidad falsa, una identidad incorrecta en su mayoría cuando no conocemos de Dios. Y comienza ahora nuestra vida a dar los pasos, y a como vamos convirtiéndonos de bebés en niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos, se va escribiendo más y más marcada la historia de nuestra vida. Pero muchas veces esa historia es una historia muy llena de, repito, fracasos, de golpes, de heridas, de sinsabores, al grado que uno lee su propia historia y uno ve su propia vida y su propia condición y su propia identidad, y quién eres y qué identidad tienes. Y la mayoría, desde que nacimos y tenemos memoria, comenzamos a mirar y a leer la historia de nuestra vida, y a la mayoría no nos gusta esa historia. Aún en el mundo, el hombre que se cree rico, poderoso, sabio, fuerte, llega a sentirse miserable porque su vida no tiene sentido. El único que le da sentido a la historia de nuestra vida es nuestro héroe, Cristo Jesús, el que viene a redimirnos, el que viene a salvarnos, el que viene a darnos una nueva oportunidad, el que viene a borrar las manchas oscuras y negras de nuestra vida, el que viene a cambiar nuestros fracasos y nuestros sinsabores en algo diferente, en algo especial, en algo lindo para la gloria de Dios. Entonces viene el Señor como autor. Lo hermoso es de que cuando la historia se está escribiendo en el libro de nuestra vida, no es Cristo el que la está escribiendo, por así decirlo. Son las circunstancias de la vida, son los fracasos, son los golpes, es el enemigo manipulándonos, tentándonos, seduciéndonos a tomar decisiones equivocadas, a meternos en problemas, a buscar la felicidad y la satisfacción de nuestra vida en cosas falsas, en cosas que corrompen, que destruyen la vida del hombre, en el alcohol, en las drogas, en los placeres de esta vida, en la vanagloria de la vida, queriendo ser alguien en esta vida, queriendo resaltar, queriendo obtener respeto, queriendo obtener todo eso, amor, queriendo obtener paz de las maneras falsas y equivocadas, como realmente no se encuentra lo verdadero. Entonces ahí el hombre se va dando cuenta que la historia de su vida va tomando un giro muy diferente a lo que él hubiera querido, a lo que él se imaginaba. Aún mucha gente dice: yo voy a escribir la historia de mi vida, y yo voy a ser grande, yo voy a ser fuerte, y yo voy a ser rico, y yo no me voy a dejar de nadie, yo voy a lograr aquí, yo voy a lograr allá. Y se proponen escribir su historia, y algunos logran escribir parte de esa historia, logrando ser lo que creían ser o lo que querían ser, lo que se propusieron hacer en la vida. Algunos lo logran, pocos son los que lo logran, pero en esos pocos que sí lo logran, aun cuando llegan a lograr aquello, se dan cuenta que su vida no tiene sentido, que su vida es simplemente un círculo vicioso, tratando de satisfacer sus necesidades de maneras equivocadas y falsas, hasta que viene la persona a conocer al verdadero autor de nuestra vida, al que le da significado, porque el autor que le da significado a nuestra vida es Cristo Jesús, porque Él nos conoció y Él nos preparó para algo especial en esta tierra. Él es el que hace desenvolver nuestro papel en esta tierra de una manera que nos sentimos realizados, de una manera que nos sentimos plenos y bendecidos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Cuando vive uno la vida buscando, por así decirlo, desarrollar el papel, la función, el propósito para el cual Dios no nos creó, uno, aunque logre desarrollar ese papel, esa función y ese propósito, terminará sintiéndose defraudado, decepcionado, insatisfecho, vacío. Pero si yo me propuse hacer riquezas y las he logrado, ¿y qué te ganas con tener las riquezas si tu corazón está vacío? Si tu corazón está hueco y vano por dentro, no te llena lo que has conseguido. No fuiste creado con el propósito simplemente de vivir para alcanzar riquezas, o para alcanzar gloria, o para alcanzar placeres y disfrutar de placeres de la vida, o para alcanzar fama o las cosas que estés persiguiendo en esta vida. Es hasta que venimos a Cristo, que Cristo es el que nosotros comienza a trabajar y a
mostrarnos el propósito para el cual Él nos ha puesto en esta vida. Y cuando comenzamos a entender ese propósito, nuestra vida tiene sentido, nuestra vida se siente plena, se siente satisfecha, porque ahora estamos en las manos del autor y consumador de nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ahora nuestra vida tiene propósito. Ahora, le decía, lo hermoso es que cuando venimos a Cristo, muchas veces esa historia de nuestra vida ya viene escrita, ya viene marcada y llena de errores, de malas experiencias, de dolor, de sufrimiento, de decepciones y de tantas cosas negativas. Pero lo lindo de nuestro Dios es que cuando le rendimos y le entregamos nuestra vida y lo reconocemos como el autor no solamente es aquel que comienza a escribir una nueva historia. Eso es lo que hace Cristo definitivamente. Por eso le decía, la palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En otras palabras, Cristo dice, dame la oportunidad de escribir una nueva historia en tu vida. Pero no es cualquier historia, es una historia de su corazón, es una historia de su voluntad, es una historia de su deseo. La historia que tú escribiste en tu vida, en tu libro, en tu corazón, es la historia de tu voluntad, es la historia de tu deseo, es la historia de tus errores, es la historia de tus fracasos, es la historia de tus decepciones. Eres tú quien ha escrito esa historia, o que has permitido que las circunstancias, que las malas decisiones, que las seducciones y que todo lo que ha llegado a tu vida marque tu vida, escribiendo esa historia negativa en tu vida. Pero nosotros ahora, cuando venimos a Cristo, le damos el lugar para que el autor es el que se inspira en su propia creación. El autor no es el que simplemente está redactando lo que tú le estás dictando. Hay gente que quiere dictarle al Señor lo que tiene que escribir, como si el Señor fuera un secretario y no un autor. Un secretario es a quien se le dicta. Si yo le digo a usted, mire, escríbame un libro, y yo le estoy dictando, póngale esto y esto y esto y esto, usted no es el autor, usted solamente es el secretario. Y nosotros muchas veces queremos tratar al Señor como el secretario de nuestra vida y no como el autor. ¿Qué quiere decir eso? Señor, haz esto, haz lo otro, haz esto en mi vida, dame esto, Señor. Quiero alcanzar aquí, quiero alcanzar allá, quiero lograr aquí, quiero lograr allá. Quiero que hagas lo que yo quiero que hagas en mi vida. Quiero que trabajes como yo quiero que trabajes. Quiero que me uses como yo quiero que me uses. Quiero que te glorifiques como yo quiero. Yo soy el autor, Señor. Yo soy el que decido, yo soy el que te dicto, yo soy el que te muestro qué es lo que quiero que se escribe en mi vida, y qué es a donde quiero llegar, y lo que quiero ser y lo que quiero hacer. Yo soy el que estoy marcando y el que estoy dictándote, Señor. Ayúdame, sí, necesito tu ayuda, Señor, porque yo solo no puedo, necesito tu ayuda. Pero muchos cristianos buscan la ayuda de Dios para escribir su propia historia, y no para permitirle a Cristo escribir la historia que está en su corazón acerca de ti. Una historia más hermosa, más noble, más pura, más maravillosa que este mundo o que tú mismo puedas llegar a escribir de tu vida. Es lo que Él quiere hacer en tu vida, y no lo que tú quieres que Él haga en tu vida o con tu vida. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, nosotros tenemos que no tratar al Señor como un secretario, sino entender lo que significa esta palabra autor. Y esta palabra autor significa que yo no voy a dictarle al Señor, que yo no voy a decirle al Señor lo que Él tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Porque repito, si yo comienzo con esa actitud, entonces ya no estoy tratando al Señor como autor, sino que estoy tratando al Señor como un secretario. Y ahora los papeles tienen que cambiar cuando venimos a Cristo. Vuelvo a repetir, muchas personas vienen a Cristo, pero a pesar de que vienen a Cristo, nunca tratan al Señor como el autor. Siempre tratan al Señor como un secretario. Siempre buscan que el Señor lo buscan, le piden y esto y lo otro, pero para que Él haga lo que uno quiere, lo que uno piensa, lo que uno desea, lo que uno cree necesitar.
Y repito, ahí estamos tratando al Señor como un secretario, no como un autor. Y cuando verdaderamente nosotros vamos a mirar la obra de Dios realizada en nuestras vidas, como lo dice acá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es cuando nosotros le digamos: Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero, mi Dios, perdóname si te he tratado como secretario, perdóname si te he dictado lo que tienes que escribir y lo que tienes que hacer y lo que tiene que suceder en mi vida y a dónde me tienes que llevar y lo que tengo que lograr y lo que tengo que obtener. Perdóname, Señor, si he querido dictarte yo lo que debes de hacer. Señor, perdóname y déjame, me hago a un lado y yo quiero darte lugar ahora, Señor. Yo quiero ser el secretario. Díctame tú, Señor, qué hablar, qué hacer, qué decir. Pero tú eres el autor, el que inspira, el que guía, el que dirige, el que enseña lo que se tiene que hacer. Tú eres el autor y yo soy el secretario. O sea, a mí me toca redactar, a mí me toca hacer, a mí me toca hablar, a mí me toca realizar aquello, pero que sea Dios inspirando. Que sea Dios inspirando cada día, cada vez que Dios me permite pararme acá al frente para exponer su palabra. Esa es una de mis primeras plegarias. Señor, Señor, sé tú dictando, sé tú enseñando, sé tú mostrando, sé tú hablando, sé tú, Señor. Yo no quiero ser el autor, no quiero tener mi tema y traer mi tema y yo determinar lo que voy a decir y lo que voy a hablar y lo que voy a declarar. Quiero que tú seas, Señor, el que declare, el que enseñe, el que hable, el que diga, porque tú eres el que conoce la necesidad, el que inspiras los corazones, el que puedes, el que sabes, el que logras, el que haces. Tú eres el autor. Entonces la Escritura nos habla de Jesús siendo el autor. Entonces Él inspira. Déjate inspirar por el Señor. Tú sé como un secretario que obedece lo que el Señor dice, que escribe, que declara, que habla, que emprende lo que Dios, lo que el autor inspira en tu corazón. Pero que sea la inspiración, porque eso define a un autor. Un autor es el que inspira, el que escribe de su inspiración. Por eso, por ejemplo, usted escucha por ahí una canción, un canto, ¿verdad? Y la cantan como 20 personas esa canción, ese canto. Y pregunta uno de repente: ¿quién es el autor de ese canto? Qué hermoso canto, qué linda letra, qué inspiración tan hermosa. Oiga, repetirla como simplemente cantarla, pues cualquiera, ¿no? Simplemente la canto, me la aprendo bien o mal, pero la canto. Pero el que recibió esa inspiración, ese es el autor. Él se inspiró por pruebas, por problemas, por necesidades, porque miró la provisión sobrenatural de Dios o por las circunstancias que hayan sido. Pero Él fue el que se inspiró. O sea, Dios lo inspiró, Dios le mostró, pero a Él se le reconoce humanamente como el autor, porque de Él brotó la inspiración. Y simplemente cuando ya usted escucha que ese canto lo cantan por aquí, por allá y por allá, ya solamente son copias. Pero la inspiración, el autor, uno dice: es fulanito, es aquella persona. Y aquella persona que es el autor, siempre hay un toque especial en lo que hace, porque a él se le inspiró aquello. Siempre hay algo especial cuando canta aquel cántico, porque él recibió aquella inspiración. Pues quiero decirle, no nos convirtamos en copias, mirando lo que aquel hace y mirando lo que aquel hace. Yo quiero hacer lo que aquel, yo quiero ser como aquel y quiero imitar a aquel. Y ahí andamos copiando y copiando y copiando, y a ver a quién copiamos y a ver qué se nos atraviesa en el camino para tratar de imitar o de copiar lo que alguien más hace. Ya no le hablo solamente de cantar, sino le hablo de todo el desarrollo de nuestra vida. Cuando tenemos, hermanos, un autor que quiere inspirarnos planes, propósitos, pensamientos, obras, metas para realizar individualmente. O sea, una inspiración donde Dios te mueva, donde Dios se glorifique, donde Dios te muestre, donde Dios trate contigo. ¿Sí me explico? Cuando hay esa inspiración, algo especial sucede. Por ejemplo, si yo le digo a usted: hermano, ¿sabe qué? Ya es hora de que haga algo para el Señor, váyase a las calles a evangelizar. ¿Qué va a decir usted? Pues hermano, está haciendo mucho frío, está lloviendo,
está haciendo calor, no tengo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O a lo mejor dice, amén, hermano, está bien, y va nomás porque lo está mandando uno y le dura solamente un par de semanas o un par de meses el gusto de poder ir y hacer ese trabajo bonito, ¿verdad? Y ya desiste porque ya no tuve tiempo, porque se me atravesó esto, se me atravesó lo otro y ya no seguí, porque simplemente está siguiendo una norma o una orden, un mandato, etcétera, etcétera. Pero hermano, cuando Dios trata con aquella persona, cuando Dios despierta en su corazón un amor por las almas, una necesidad de predicar, de declarar, de hablar de las maravillas del Señor, de testificarles a las almas que hay un Dios verdadero, que hay un Dios vivo, que hay un Dios todopoderoso. Cuando Dios inspira, cuando el autor despierta e inspira aquel deseo, aquella persona no necesita que el pastor lo mande, no necesita que alguien le motive, que alguien le impulse. Él solito dice, me voy. ¿Y a dónde vas? Voy a hablarles a las almas. ¿Pero qué vas a hacer tú solo? Yo voy a hablarles porque Cristo me ha inspirado. El autor, mi autor, está inspirando en mí aquello para lo cual Él me puso en esta tierra. Propósitos especiales, planes definidos, metas, objetivos. Él está tratando conmigo. Eso es lo que necesitamos. Obras de Dios maravillosas que perduren, que permanezcan, que se mantengan. Obras de Dios donde realmente la mano de Dios esté inspirando aquella obra. No que sea la mano del hombre, no que sea la mano de la religión, no que sea la mano de la imposición y de la obligación y de que a la fuerza y no le queda otra más de que tiene que hacerlo, sino necesitamos inspiración del autor. Por eso Él es llamado el autor y consumador de nuestra fe, aleluya, porque Él inspira, Él motiva, Él se mueve, Él trabaja de una manera inigualable, incomparable, como ninguna religión puede trabajar, como ningún hombre puede obrar. Él hace cosas hermosas en aquellos corazones. Entonces es lo que nosotros necesitamos, darle lugar al autor en nuestra vida. Ahora no solamente lo menciona como autor, sino dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Veamos esto. No solamente, bueno, termino con esto en el aspecto del autor. Nosotros muchas veces, le decía, venimos al camino del Señor, y cuando venimos al camino del Señor abrimos nuestro corazón, y como en su mayoría venimos quebrados, dañados, venimos necesitados de consuelo, de paz, de amor, de perdón, de sanidad, de diferentes cosas, pero todos venimos al camino del Señor necesitados. El Señor, cuando alcanzó mi vida, yo no me consideraba nunca una mala persona, no me consideraba, nunca fui un drogadicto, nunca fui un alcohólico, nunca fui un vicioso de una cosa o de otra. Me consideraba una buena persona, y ya que el Señor vino a mi vida en una temprana edad, aún todavía a los 19 años alcanzó mi vida, me consideraba de esa manera. Pero me di cuenta una vez que el Señor vino a mi vida, que mi vida, aunque no estaba en la drogadicción y estaba saliendo de un vicio como ese, aunque nunca fui alcohólico, aunque siempre fui un hijo de hogar, con mis padres, etcétera, de familia, y nunca salí de mi casa rebelándome ni haciendo malas cosas en ese sentido. Sin embargo, aunque aparentemente tenía lo que era la identidad de lo que es el mundo, de lo que es el sistema, aparentemente como un buen hijo de familia, sin embargo me di cuenta y me daba cuenta que en mi corazón había un vacío, había una insatisfacción terrible, que me preguntaba, ¿y esto es lo único que tiene la vida? ¿Y no hay nada más en la vida? ¿Esto es todo lo que ofrece la vida?
Miraba el mundo sin sentido, no le encontraba algo real que llenara verdaderamente mi corazón. Antes de conocer a Cristo, cuando vine a conocer a Cristo, Él llenó un vacío que estaba hueco, estaba solo, estaba necesitado, y Él llenó ese vacío. Desde ese día mi vida la sentí plena, la sentí completa, la sentí realizada. No importaba si estaba soltero o de la manera que estuviera, me sentía pleno, y me sentí pleno desde ese día de una manera hermosa, sin tener nada, sin tener riqueza, sin tener dinero, sin tener aquí, sin tener allá. Pero con Cristo, cuando Él verdaderamente llega a tu vida, Él te hace sentir pleno, porque la persona que se siente más plena sin Cristo es la persona vacía y perdida en su interior. Y la persona, aunque venga perdida, dañada, herida del mundo, pero cuando viene a Cristo, Cristo le da una identidad de plenitud, de satisfacción, de bendición, de realización, porque está ahora en las manos de su autor, aleluya, de aquel que lo formó, de aquel que lo creó. Entonces, mis hermanos, dice este pasaje que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El autor. Cuando venimos quebrados de esta manera y necesitados, cada uno a su manera, no todos venimos con la misma necesidad, no todos venimos con el mismo vacío, unos de una forma, otros de otra. Pero le digo, aún los que aparentemente mejor pudimos haber llegado al camino del Señor, veníamos quebrados, rotos, vacíos, insatisfechos. Veníamos con una vida sin sentido. No había sentido para mi vida. Siendo un joven de 16, 17, 18, 19 años, mi vida no le encontraba sentido. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, yo no sabía lo que Él tenía para mi vida. Yo no sabía que Él un día iba a usar mi vida de alguna manera. Yo no sabía que un día iba a estar predicando la palabra. Lo que menos me cruzaba por mi mente. Yo era tímido, no era una persona que consideraría el poder hablar, o que estaría haciendo este tipo de cosas yo en mi vida. Jamás lo pensé, jamás lo imaginé. Pero Dios sí sabía. Él es el que tiene los planes, Él es el que tiene el diseño, Él es el que inspira, Él es el que mueve, Él es el que prepara, Él es el que usa, Él es el que se glorifica en su plan, a su tiempo, a su manera, en su voluntad, en su propósito. Pero una vez más, al venir todos quebrados y rotos y dañados y heridos y fracturados y fracasados, unos de una manera y otros de otra, la mayoría le damos lugar a Dios en nuestra vida. Primero, porque Él es el que imparte la fe para que podamos creer en Él y para poder entender nuestra necesidad de Él. Él es el que hace esa primera obra. Pero luego muchas veces nos sucede lo que sigue. Le dimos lugar al Señor para que ven y obra. Te recibo como mi autor. Te recibo para que obres, para que hagas, para que trabajes. Tú, Señor, haz todo lo que quieres hacer. Pero luego comenzamos a caminar en el camino del Señor y comenzamos a crecer en conocimiento y comenzamos a relacionarnos y a desarrollarnos. Y muchas veces dejamos ahora de continuar creciendo en esa obra, siendo Cristo nuestro autor y ahora nuestro consumador. ¿Qué es la continuación de recibir a Jesús como nuestro autor? De que Él sea quien nos inspire y quien trabaje y que nos cambie y que nos dé una nueva vida, una nueva página, y escriba una nueva historia, inspire una nueva historia en nuestra vida, un nuevo propósito, una nueva obra en nuestra vida. ¿Qué es lo que sigue de ahí? Es el que le permitamos a Él ser el consumador. Ser el consumador. Consumador significa el que va perfeccionando, el que va trabajando, el que va haciendo, el que va manifestando su gloria, perfeccionando esa obra hasta el día de su venida o hasta el día de nuestra partida. Ese es el consumador de nuestra fe. Y muchas veces nosotros cometemos el gran error de sí darle lugar a Jesús como autor, pero no le damos el lugar como consumador, porque muchas veces nosotros comenzamos a decir, bueno, ahora
yo voy a cambiar aquí y yo voy a cambiar acá, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro, y yo voy a emprender aquí, voy a emprender allá. Y sin darnos cuenta, no estamos dándole lugar al Señor Jesús como nuestro consumador. Le dimos lugar como nuestro autor, pero no le estamos dando lugar como nuestro consumador. ¿Qué significa darle lugar al Señor como nuestro consumador? Aquel que va perfeccionando la obra en nosotros. Significa que en nuestra vida, que no solamente le demos lugar y le entreguemos nuestra vida para que Él sea el autor y cambie nuestra vida, y luego ya nosotros le digamos: Señor, ya cambiaste mi vida, ahora sí déjame tomar control de una vida nueva, y ahora sí déjame intentar vivirla correctamente. Si tú tratas de tomar control de tu vida para intentar vivirla ahora correctamente, cometerás casi los mismos errores, aunque sea de una manera diferente. Te equivocarás vez tras vez, ocasión tras ocasión, fallarás, fracasarás, pero ahora será peor. Porque antes lo justificabas y lo excusabas diciendo: me equivoqué, fracasé, tomé malas decisiones y terminé mal porque no conocía a Cristo, por la ignorancia de la palabra de Dios, por no conocer a mi Salvador. Pero ahora, ya conociendo del Señor, cuando vives la vida intentando tú guiar tu propia vida, intentando tú controlar tu propia vida, te arriesgas demasiado a fallar, a equivocarte, a fracasar, a tomar malas decisiones pensando que son buenas decisiones, a querer vivir tu vida a tu manera, a querer lograr tus objetivos, tus metas, tus propósitos, pero estás dejando a Jesús como consumador aislado a un lado. Sí, Señor, te reconozco como mi autor. Sé que tú comenzaste en mí la buena obra. Sé que tú me cambiaste hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Sé que tú hiciste una obra hermosa en mi vida. Gracias por lo que hiciste, pero ahora déjame vivir la vida a mi manera. Déjame ahora guiar mi vida, emprender metas, tener propósitos, mis metas, mis objetivos, mis logros, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Recibiendo a Jesús como autor, sí, porque no niego la obra que Él ha hecho en mi vida, porque reconozco que sin Él estaría en el mundo perdido, estaría como un borracho, como un drogadicto y como no sé cuántas otras cosas más. Pero repito, ya estoy en el camino, y tan importante es reconocer a Jesús como autor que reconocerlo como consumador de mi fe. Recibirlo como autor es darle lugar que trabaje en mi vida, que perdone mis pecados, que cambie mi vida, que me dé una nueva libreta, que me dé un nuevo libro para escribir una nueva historia en mi vida. Pero ser el consumador de mi fe, ser el consumador de mi vida, significa: ahora que ya me diste una nueva libreta, Señor, no voy a agarrarme a escribir yo. Señor, gracias por una nueva libreta, gracias por una segunda oportunidad. Ahora voy a escribir la historia bien, y voy a proponerme hacer las cosas bien, y voy a escribir lo que yo quiero y lo que yo anhelo y lo que quiero lograr. Y ahora, con tu ayuda, voy a lograr mi nueva historia. Estás cometiendo otro error similar. Repito, porque tú estás queriendo escribir tu historia en vez de decir: Señor, tanto te necesito como autor, comenzando la obra en mi vida, borrando mis pecados, borrando mi historia negativa, sanando mis heridas, perdonando mis pecados, cambiando mi vida, dándome un nuevo horizonte. Pero tanto te necesito para que hagas esa obra, como te necesito ahora para que seas el consumador de mi fe, para que guíes mi fe, para que inspires una nueva historia y seas tú quien me dicte, quien me enseñe lo que tienes para mí, a dónde me quieres llevar, las metas, los propósitos que tienes para mi vida. Quiero que sea tu mano sobre mi vida, y no mi buena intención y mi buen propósito queriendo lograr aquello. Te necesito como mi consumador. Necesito que perfecciones la obra que has hecho en mi vida. De otra manera, repito, ya el Señor me entregue esa nueva libreta, esa nueva vida. ¿Qué voy a escribir en ella? ¿Qué metas? ¿Qué pensamientos? ¿Qué propósitos? ¿Qué objetivos? ¿Qué realizaciones quiero hacer, quiero lograr?
Tú puedes tener muchas metas y algunas de ellas o muchas de ellas pueden ser buenas, propósitos y objetivos en la vida, pero si no es lo que Dios tiene para ti, si no es aquello para lo que Dios te creó, no vas a encontrar la satisfacción que desearías y quisieras aún en el camino del Señor, haciendo aquello para lo que Dios no te creó. Pero cuando te alineas con el propósito de Dios y comienzas a permitirle a Dios que mueva tu vida, que inspire en tu vida, que trabaje en tu vida, no solamente que trabajó cuando te convertiste, sino que siga trabajando. La mano de Dios no debe de estar sobre nuestra vida solo para hacer una obra cuando nos convertimos, y luego ya que nos convertimos se aparta la mano de Dios de nuestra vida y ahora nosotros somos los que llevamos el control de nuestra vida. No, el plan de Dios es que la mano de Dios vino sobre mi vida cuando yo me convertí para alcanzarme, perdonarme, limpiarme, y ahora la mano de Dios sigue sobre mi vida, inspirándome, guiándome, haciendo lo que Él quiere, inspirando una nueva historia en mi vida. Pero Él quiere ser el autor y Él quiere ser el consumador de mi fe. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos comprendiendo, mis hermanos, me explico. Amén. Entonces, nosotros no debemos de permitir o poner nuestra confianza en las casualidades, en la buena suerte, o en ser simplemente obra de una religión, una obra de hombres, sino tengo que ser una obra de Dios. Y una obra de Dios es obra de Dios cuando el autor comienza esa obra y cuando el autor va perfeccionando esa obra. O sea, va trabajando Dios en tu vida. No puedes limitar a Dios, no puedes detener a Dios de que Él siga trabajando en tu vida. Dale acceso a tu vida, dale permiso, dale lugar en tu vida. Señor, sigue trabajando, sigue perfeccionando. Si yo tomo el control de mi vida, solo Dios sabe dónde voy a terminar. Pero si tú tomas el control de mi vida, voy a terminar donde tú quieres que yo termine. Voy a realizar lo que tú quieres que yo realice. Voy a hacer aquello para lo que tú me creaste, y tu nombre va a ser glorificado, y yo me voy a sentir realizado y bendecido para la gloria de tu nombre. Ahí me voy a sentir realizado. Entonces es muy importante siempre mantener en nuestro corazón el entender quién es Cristo en nuestra vida, mantener nuestros ojos en Él, mantener nuestra confianza en Él, nuestra dependencia de Él, recibiéndolo y reconociéndolo como autor. Esto es, el que inspira y el que trata con nosotros, el que escribe esa nueva obra, ese plan, ese propósito, pero también el consumador, el que sigue trabajando en el presente, actualmente, no solamente 10 años atrás cuando Él comenzó esa obra, no solamente hace 20 años atrás cuando Él comenzó esa buena obra, o 3 años atrás, el tiempo que tengamos cada uno de convertidos. Necesitamos darle lugar a Dios en nuestras vidas cada día, cada momento, para que Él siga trabajando, para que Él siga obrando, para que Él se siga glorificando. Dale un aplauso al Rey en esta maravillosa y hermosa oportunidad. Vamos a la palabra del Señor y avancemos un poquito, ya que el tiempo ya nos ganó. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 11. Confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que seamos competentes por nosotros mismos para pasar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habla de perecer,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esta es nuestra confianza. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En qué está nuestra confianza? En nuestra fe en Cristo, sí. Pero ¿de qué manera trabaja esa fe? ¿De qué manera ese autor va trabajando nuestra vida? ¿De qué manera ese consumador va trabajando nuestra vida? Dice el apóstol, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, no somos competentes por nosotros mismos. No podemos realmente tener un verdadero éxito, una verdadera victoria. No podemos competir por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Dice, no de la letra, no de la religión, no de la ley, no de la imposición. Eso es lo que significa la letra: religión, ley, imposición, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué quiere decir esto? El ministerio de Moisés habla del ministerio de muerte grabado con letras en piedras, es decir, la ley de Moisés. La ley de Moisés se grabó en piedras. Ahí se grabó directamente la ley de Dios en tablas de piedras. Y dice, eso fue algo con gloria, tanto que los hijos de Israel ni siquiera podían mirar a Moisés por la gloria que brotaba, y no podían ver su rostro por aquel resplandor. Tuvo que cubrir su rostro con un velo. Dice, cuánto más abundará el ministerio del Espíritu. Entonces, el ministerio de letras, el ministerio grabado en tablas de piedra, ese es el ministerio externo. El ministerio del Espíritu es el ministerio interno. O sea, cuando hablamos de lo externo, estamos hablando de la palabra de Dios, la ley de Dios. Podemos hablar de todo lo externo. Dice, fue escrito en tablas de piedras. Pero no fue suficiente. Tener algo externo nunca es suficiente. La religión es externa. La congregación es bonita, pero es algo externo. La Biblia es maravillosa, pero es algo externo. En el tiempo de Moisés, las leyes de Dios, la palabra de Dios estaba grabada en tablas de piedra. Ahora ya no tenemos la ley de Dios, la palabra de Dios escrita, grabada en tablas de piedra. ¿Dónde la tenemos ahora grabada? En tablas de papel, o sea, en páginas de papel. Acá está impresa, acá está escrita. Entonces decimos, la Biblia es maravillosa, claro que lo es. Es linda, claro que lo es, pero no es suficiente. Necesitamos el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu graba la palabra de Dios, pero ya no en una hoja de papel, ya no en una tabla de piedra. El ministerio del Espíritu graba la palabra de Dios en las tablas de nuestro corazón, para que amemos la palabra, para que deseemos agradar a Dios, para que los mandamientos de Dios no estén solamente escritos afuera, sino que estén escritos adentro.
Cuando la palabra de Dios y los mandamientos de Dios solo se escriben afuera, usted los podrá pegar en la defensa de su carro, en las puertas de su refrigerador, y puede tapizar toda su pared con escrituras, ¿verdad? Y no es malo, es bueno tener la palabra allá a la mano, pero no es suficiente si no está grabada acá adentro. Puede tener la Biblia abierta en un lugar, en su recámara, y otra en la sala, y otra en la recámara, y otra en el baño, y tiene 10 Biblias abiertas en toda la casa. Eso no es malo, es bueno, es bonito, pero no es suficiente. Si esta palabra no llega a grabarse en las tablas del corazón, no podrán cambiar su vida. No habrá un consumador en su vida. La obra de Dios, cuando le permitimos a Dios escribir ahora la nueva historia. Una cosa es permitirle al Señor borrar la antigua historia, perdonando nuestros pecados, haciéndonos una nueva criatura. Y otra cosa es permitirle escribir la nueva historia, escribir la nueva obra, escribir la nueva vida, el cambio de vida. Y esa obra, el permitirle escribir ahora esa nueva vida, esa nueva historia en las tablas de nuestro corazón, comienza cuando esta palabra de Dios le damos lugar para que no solo se escriba en un papel, en una Biblia, en un libro, para que no solo se escriba en algún pergamino o en algún panfleto, sino que se escriba esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Esa es la palabra que escribe una nueva historia, que marca una nueva historia, que define una nueva historia. Aleluya. Lo que permitimos que entre al corazón es lo que marca una nueva historia, es lo que escribe la nueva historia. Todo lo que entra al corazón. Si en tu corazón entra, le permites que entre el odio, que entre el rencor, que entre la venganza, que entre la amargura, que entre cualquier cosa negativa, eso es lo que marcará y escribirá una historia negativa por una segunda ocasión. Por eso el Señor nos manda a no darle lugar al diablo, enojarnos pero no pecar, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Por eso la palabra del Señor nos manda a no aborrecer ni odiar ni siquiera a nuestros enemigos. Si alguien nos maldice, dice bendícelo. Si alguien te ultraja, dice perdónalo. Si alguien habla mal de ti, dice ora por él. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal, y de esta manera podrás mirar la gloria de Dios. Permitirás que se escriba una nueva historia en tu vida, que no entre lo destructivo, que no entre lo negativo, que no vuelva a escribir amargura, tristeza, desgracia y dolor, las cosas negativas que en el pasado un día entraron a tu corazón, y que tú les permitas que vuelvan a entrar a tu vida. Solo lo que entra a tu corazón es lo que define tu nueva historia. Y muchas veces podemos permitir, aún siendo cristianos, que entre a nuestro corazón cosas negativas, cosas desagradables a Dios, cosas distorsionadas, cosas pecaminosas, cosas que no agradan a Dios. Y eso comenzará a marcar nuestra vida. Eso comenzará a darle dirección a nuestra vida. Eso comenzará a impulsar y a encauzar nuestra vida. Lo que se escribe en nuestro corazón, lo que se graba, lo que queda marcado en nuestro corazón, es lo que le da dirección a nuestra vida. ¿Sí me explico? Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. El guardar tu palabra, el guardar tus dichos, mi Dios, es lo que me ayuda a mantenerme firme, a mantenerme sin ofenderte, sin pecar contra ti, porque es lo que define mi vida, es lo que le da dirección a mi vida, es lo que encausa a mi vida, es lo que moldea mi vida, lo que permito que entre a mi corazón. Y la cosa es que podemos permitir que entren cosas a nuestro corazón que nadie se da cuenta, solo Dios y nosotros. Y de repente uno sigue aparentando que estamos bien, que todo está igual, que no ha cambiado nada, cuando uno sabe que han cambiado muchas cosas acá adentro
y acá arriba. Mi forma de pensar ha cambiado. Mis deseos, mis sentimientos, mis pasiones, mis atracciones, mis gustos ha cambiado. He permitido que entren en mi corazón cosas que están distorsionando mi vida, están distorsionando mi vista, mi visión, están distorsionando mis metas, mis anhelos y mis deseos. Y ahora mis ojos ya no están puestos en Jesús. Ahora mis ojos se comienzan a poner en el lugar equivocado, en los deseos equivocados. Y comienza a dar un giro mi vida para mal y no para bien. Entonces el Señor dice: yo quiero no solamente ser el autor de tu vida, no solamente darte un nuevo inicio, no solamente perdonar tus pecados, no solamente borrar tu deuda pasada. Quiero que me permitas escribir tu nueva historia. Quiero que me permitas ser tu autor y tu consumador, el consumador de tu fe, para que veas la mano de Dios trabajando sobre tu vida, interviniendo sobre tu vida, a favor de tu vida, guiándote, dirigiéndote como nadie, como nada lo puede hacer en esta vida. Quiero que veas mi gloria sobre tu vida, pero tienes que permitirme ser tu autor y tu consumador. Amén, mis hermanos. Veamos entonces lo que nos dice la palabra y avanzamos. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 10. Vean lo que dice la palabra. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Esta es la obra de Dios en la vida del hombre. Esta es la evidencia de que el Señor Jesús es nuestro autor y es nuestro consumador. Habla de esta promesa, de esta palabra desde la antigüedad, desde Jeremías 31. Nos habla de esta promesa y dice: he aquí vienen días, dice el Señor. Qué privilegio que estamos viviendo en esos días. Esos días de los que habla son nuestros días, es nuestro tiempo. No le tocó a Jeremías vivirlos, no le tocó al pueblo de Israel vivirlos, nos está tocando a nosotros vivirlos. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Qué maravilloso. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El pacto que Dios hizo con ellos fue un pacto externo, no un pacto interno. Escribió las leyes en piedras, en tablas de piedra, sacrificó un cordero, y todo lo que hizo fue algo externo, no fue algo interno, no fue una obra interna en el corazón de ellos. Y ahora la diferencia del pacto de la antigüedad, por eso dice: no como el pacto que hice con ellos, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Todo lo externo no podemos permanecer en ello. Por más que queramos, lo externo no tiene la fuerza para que podamos permanecer en ello. Una religión no tiene la fuerza para realmente permanecer en ella, haciendo todo lo que se establece. Y si lo hacemos a la fuerza, lo hacemos por obligación, nunca por amor, nunca de voluntad, y nunca termina siendo una obra real. Por eso el Señor dice: ese pacto externo, cuando lo saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y les di mis leyes y les di mi palabra en tablas de piedras, dice: no permanecieron en ese pacto y yo me di por desentendido. Esto sucede siempre que uno trata de permanecer en el pacto de Dios con una obra externa y no con una obra interna. Siempre que tratamos de permanecer en el pacto de Dios con una obra externa y no con una obra interna, no permaneceremos en él. No permaneceremos, no funcionará. No funcionará. La única manera de funcionar es con una obra interna.
Por eso el pueblo de Israel decía Corintios, donde leímos 2 Corintios 3, que aquel pacto que Dios dio a Moisés y escribió las leyes en tablas de piedra, dice al último no les sirvió de nada, no permanecieron en él, quebraron mi pacto, hicieron lo incorrecto. Si nosotros decimos, yo estoy ahora en el nuevo pacto, he creído en Cristo y es el nuevo pacto, sí, pero estar en el nuevo pacto no es solamente decir yo creo en Cristo. Estar en el nuevo pacto no es solamente decir estamos en el Nuevo Testamento, hermano. Ya es el nuevo pacto. Ya desde Cristo para acá es el nuevo pacto, es el Nuevo Testamento, es el nuevo tiempo. Ya estoy en el nuevo pacto. No, mis hermanos, hay mucha gente viviendo en este tiempo presente, pero con el pacto antiguo. ¿Por qué con el pacto antiguo? Viven con leyes, con normas, viven con cosas externas, viven con conceptos religiosos, viven solamente con lo externo, pero sin permitir que la mano de Dios trate con ellos, que el Espíritu de Dios llegue a sus corazones y escriba en lo más profundo del corazón la ley, la voluntad, el deseo de Dios para su vida. No le permiten al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, grabarse en las tablas del corazón. Y la persona que no le permite a la palabra de Dios grabarse en las tablas del corazón no está en el nuevo pacto, aunque vive en el nuevo tiempo. Y aunque digamos ya estoy en el tiempo nuevo, en el tiempo moderno, en el tiempo de Cristo, ya no estoy en el tiempo pasado. Sí, ya no estás en la ley, hablando de allá del tiempo de Moisés, pero nuevo pacto y antiguo pacto no se define solo por el tiempo en el que vivimos, sino la forma en la que creemos, la práctica que llevamos, el desarrollo, la manera como buscamos agradar a Dios. El pueblo de Israel trataba de guardar la ley con sus fuerzas, trataban ellos de hacer la obra y nunca pudieron hacer la obra, nunca pudieron hacer la voluntad de Dios, nunca pudieron agradar a Dios, porque era una obra externa. La ley era buena, pero estaba fuera, escrita en tablas de piedra. Mientras la palabra de Dios solo esté escrita en una Biblia fuera de tu corazón, no te dará la fuerza ni el poder para cambiar tu vida, para guiar tu vida, para inspirar tu vida a la voluntad de Dios, a la adoración a Dios, a la entrega a Dios, al servicio a Dios. Es cuando esta palabra entra a lo profundo del corazón y se graba en lo más profundo y hace una obra que ninguna religión puede hacer, que ningún hombre puede hacer. Es cuando la obra de Dios se perfecciona en nuestra vida y cobra sentido nuestra vida en el plan de Dios y en el propósito de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces dice la Escritura, ya nos ganó el tiempo, yo no he terminado. Dice la Escritura: no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Repito, no podemos permanecer en el pacto, en la voluntad, en este caso en el nuevo pacto, sin la palabra en nuestro corazón, sin el Espíritu de Dios obrando, perfeccionando su obra en nuestra vida, sin la intervención divina de Dios en nuestra vida. Eso es lo que marca la diferencia. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Esos días son ahora. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué maravillosa esta relación, esta obra de Dios, donde Dios pone sus leyes en nuestra mente y las escribe en las tablas de nuestro corazón. Y dice Dios: y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el plan de Dios, ese es el anhelo de Dios, y ahí se realiza la obra de Dios en darle lugar a Cristo como autor y darle lugar a Cristo como consumador, que perfeccione, que realice, que siga trabajando nuestra vida como una obra de Dios, algo real,
Amén, hermanos. Aquí me detengo.